¿Es verdad que la princesa Diana de Gales y la Madre Teresa de Calcuta murieron al mismo tiempo? Aviso especial. Esta lección ha sido preparada con inteligencia natural. Advertencia seria. Los estudiantes de español deben usar su inteligencia natural para aprender en esta lección. No exactamente, pero sí es verdad que murieron con muy poca diferencia. Diana de Gales falleció el 31 de agosto del año 1997. La Madre Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre de 1997. He usado dos verbos diferentes. Falleció, murió. Murió es más común, más normal en la comunicación. Falleció es un poquito más formal, pero es bueno conocerlo porque se usa, obviamente, en circunstancias no muy alegres, normalmente, y suaviza un poco ese significado tan doloroso de la palabra morir. Es un verbo con cambio en la raíz o cambia a UE en algunas personas en el presente. Y la segunda indicación, la U, nos dice que como es un verbo en IR, que tiene cambio en la raíz en el presente, en el pasado simple indefinido, en la tercera persona del singular y del plural, la O cambia a U. Aquí está el librito que ha cambiado la forma de aprender español de muchos estudiantes. A ti también te puede ayudar. Bueno, bonito, barato. En Amazon o en mi página de internet. Continuamos con las preguntas y respuestas. Normalmente se usa solo en tercera persona. Yo no muero o tú no mueres. Normalmente no hablo con una persona y digo tú mueres. Se usa más presente muere, mueren en tercera persona. Indefinido, murió, murieron. Perfecto, ha muerto, han muerto. Pero existe la conjugación completa. Yo muero, tú mueres, él muere, nosotros morimos, vosotros morís, ellos mueren. ¿Cuándo murió Einstein? Murió el 18 de abril de 1955 a los 76 años de edad. Cuando decimos el evento y la edad, a los 15 años se trasladó a Estados Unidos. Muy bien. ¿Cómo podemos decir se trasladó con otras palabras? Se fue a vivir a los Estados Unidos. En el caso de Albert Einstein usaríamos probablemente mejor el verbo emigrar. ¿Por qué? Porque él estaba huyendo de los nazis
y por eso se fue a vivir, se exilió en Estados Unidos, emigró a Estados Unidos cuando tenía 54 años. ¿Cómo se escribe Estados Unidos? Se puede escribir las 5 palabras, los Estados Unidos de América, pero muchas veces lo vas a ver abreviado, con una abreviatura. Y la forma correcta de escribir la abreviatura es espacio UU. Esa es la forma correcta. EE porque es plural, Estados, UU porque es plural, unidos. Y la forma de manifestar, de mostrar que es plural es con doble letra. ¿Cuándo murió tu abuelo? Murió en el 2015. ¿Cuándo nació Picasso? Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. 1100. 1111. 100 libros, pero 101 libros. 100 cuando va solo, 100 cuando va seguido de otro número. 101, 102, 103. Se usa un, una o uno. Vamos a verlo. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano. Tengo uno. Tengo una hermana. Tengo una. Un más sustantivo masculino. Cuando el numeral se refiere a un sustantivo masculino, y no es necesario decirlo, no decimos tengo un, sino tengo uno. En el caso del femenino, no varía. Con sustantivo, una hermana, sin sustantivo, una. Verbo nacer, en el indefinido. Nací, naciste, nació, nacimos, nacisteis, nacieron. ¿Qué significa nacer? ¿Cómo podemos decir nacer con otras palabras? Venir al mundo. Se usa mucho en contextos históricos. Por ejemplo, Picasso vino al mundo el 25 de octubre de 1881. El bebé nace, ¿sí? ¿Y qué hace la madre? La madre da a luz a un niño precioso, a un bebé precioso, ¿sí? Dar a luz. Y por eso se dice, mi hermana dio a luz la semana pasada a mi sobrino Manolo. Bueno, estupendo, ¿no? Nació Manolo y mi hermana dio a luz a Manolo. Trajo al mundo a Manolo, podemos decir, ya un poquito más literario, un poquito más formal. Trajo al mundo. Hay otro verbo, que es el verbo parir, que teóricamente se usa solo con animales. Por eso no se usa en una relación normal o una conversación normal con una mujer, no se debe usar nunca decir, vas a parir el próximo mes. No, eso no se dice.
Eso suena muy mal. Pero sí que es verdad que informalmente, cuando hay confianza con la otra persona o con las personas, se usa el verbo parir en broma, ¿sí? Y, de hecho, hay una frase, hay un dicho muy conocido en España, por lo menos, supongo que en todo el mundo hispanohablante, pero no lo sé, que es el siguiente. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué significa éramos pocos y parió la abuela? Bueno, una serie de cosas han pasado, normalmente no muy positivas, y luego viene otra cosa todavía peor o todavía menos esperada, y entonces dices, madre mía, éramos pocos y parió la abuela. Ya teníamos bastantes problemas y ahora otro problema mayor. El éramos pocos es irónico en esta frase. ¿Por qué? Porque expresa lo contrario de lo que se dice. Somos muchos o éramos muchos y además la abuela tiene un bebé, cosa que no es normal o no es usual. ¿Cuándo naciste tú? Y en la respuesta, yo nací en 1985, y así practicamos los números grandes, los números de más de 1000, ¿verdad? Nací en 1985. No es verdad, yo soy un poco más mayor. Ya me gustaría haber nacido en 1985. Where can I find the grammar, the vocabulary, exercises of a complete free Spanish course? The answer is Podcast Spanish for Beginners Pedro. The audios are for free, and the transcripts, the lessons, the written lessons with exercises, you can find them on Amazon for less than $1. Un chico más joven respondería: nací en el 2002. Los números del 1 al 10, incluso personas que no saben español pueden decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, es fácil, no hay problema. En mi experiencia, incluso los estudiantes de nivel intermedio y avanzado a veces han olvidado los números del 11 al 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos años tenías cuando cayó el muro de Berlín? Tenía 26 años. Dos cosas interesantes. Imperfecto, tenías. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la edad en el pasado, muchas veces usamos el imperfecto. No es el dato principal, no es una acción específica, es parte de las circunstancias. La acción específica, el evento, es que cayó el muro de Berlín. Caer, cayó. Bien, indefinido, un poquito irregular. Tenía 26 años. Y si tenía esta edad, ¿cómo lo decimos? Tenía 36 años. Un momento. 26 años es una palabra, 36 años es 3 palabras. Una curiosidad del lenguaje escrito en español es que del 21 al 29 se escribe como una sola palabra, mientras que después del 30 se escribe como 3 palabras. 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.
Y así repasamos las decenas, ¿verdad? Los números que van de 10 en 10. ¿Cuántos años tenías cuando atacaron las Torres Gemelas de Nueva York? Tenía 37 años. ¿Cuándo publicaste tu primer libro? Ajá, ¿primer libro o primero? En el caso de los ordinales, 1 es número cardinal, primero es número ordinal. En el caso de los ordinales hay 2 excepciones, primero y tercero. ¿Por qué son excepciones? Yo digo, soy el primero, soy el tercero. Vale. Pero cuando hay un sustantivo, después del adjetivo, se acorta porque se elimina la O final. Mi primer libro. Publiqué mi primer libro en el año 2022, por ejemplo. Mi primer libro o mi tercer libro. Pero, en cambio, mi segundo libro, mi cuarto libro, mi quinto libro. Cuidado, si es femenino, se mantiene la A. Mi primera hija nació en el 2008. Estupendo. Mi primera hija. En el caso del femenino no cambian. Ese cambio, esa caída, verbo caer otra vez, hemos visto antes, cayó el muro de Berlín, ahora vemos que la terminación cae. Esa caída de la terminación solo se produce con los números primero y tercero.